En este programa vamos a desarrollar la parte de la conceptualización de la detección de los métodos de diagnóstico para COVID-19, para la enfermedad de COVID-19, las metodologías aplicables a la enfermedad disponibles. Vamos a explicar los métodos moleculares de diagnóstico para COVID-19 y explicar también los métodos serológicos para COVID-19, ¿no? Los desarrollados y, bueno, los que están ahorita en evaluación, en la parte de desarrollo de pruebas, y vamos a hablar también un poco más del ámbito del diagnóstico clínico, ¿no? Bueno, viendo algunos antecedentes siempre de este virus. Pertenece obviamente a la familia del coronavirus, existen 4 géneros, los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los delta coronavirus y los gamma coronavirus, ¿no? Dentro de estos géneros, de este género de beta coronavirus, encontramos tres virus resaltantes, ¿no? Aquellos que provocan la enfermedad del SARS, aquellos que provocan la enfermedad del MERS y aquellos que provocan la enfermedad del COVID-19-2. Hemos tenido este acontecimiento, esta pandemia, ha sido provocada por este virus, el SARS-CoV-2, ¿no? La primera versión, el primer virus de esta familia que resaltó con implicancias clínicas fue el SARS, ¿no? El SARS-CoV-SARS, ¿no? El origen fue en China también, en el año 2002, más o menos hubieron 8.098 casos y se presentaron hasta en 24 países, con una letalidad aproximadamente del 9.5%, ¿no? Se considera un brote cerrado. En el año 2004 se reportó más o menos el último brote y se considera un brote cerrado. El siguiente representante de esta familia fue el MERS, bueno, produjo la enfermedad del MERS, ¿no? Existieron más o menos 2.506 casos hasta enero del 2020, es decir, que este año se ha presentado el último caso de este MERS, aproximadamente en 27 países, ¿no? La gran mayoría de estos casos se presentó en la península arábica y tiene una letalidad de más o menos el 35%, ¿no? Una letalidad muchísimo mayor a la del SARS-CoV-2, por ejemplo, y a la del SARS, ¿no? Este no es un brote cerrado, este es un brote activo, ¿no? Entonces, se recomienda, es una enfermedad que está muy ligada a los viajeros que van a Arabia o al Medio Oriente, y hay que recordar que es un brote activo, ¿no? El SARS-CoV-2, bueno, es una infección, como sabemos, produce la infección respiratoria aguda, provocada por un virus recién identificado en el año 2019. Tiene su origen también en China, en la región de Wuhan, y hasta el día de ayer más o menos hay 6.259.887 casos, ¿no? Con una letalidad aproximada del 6%. Sabemos que esta letalidad depende obviamente de los casos registrados, y estos casos registrados estos casos registrados obviamente dependen de los test, ¿no?, que se les haga, de los test de diagnóstico. Y sabemos que estos test diagnósticos no se hacen a toda la población de manera democrática, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos probablemente que ese porcentaje sea algo menor, ¿no? Encontramos 188 países afectados ya de esta enfermedad, ¿no?, del COVID-2. Algunos conceptos de las pruebas para el coronavirus. Existen 2 tipos diferentes de pruebas, ¿no? Las pruebas que se utilizan para diagnóstico y las que se consideran pruebas de anticuerpos, ¿no? Las pruebas de diagnóstico pueden mostrar si una persona tiene una infección activa del coronavirus y debe tomarse las medidas necesarias para ponerse en cuarentena. Esa es una recomendación general, ¿no?, de la OMS. Y para ponerse en cuarentena y aislarse de los demás, ¿no? Existen 2 tipos de pruebas de diagnóstico. Las pruebas moleculares, que detecta obviamente el material genético del virus, del ARN virus, y las pruebas de antígeno, que detectan proteínas específicas en la superficie del virus. Entonces, ahí son 2 cosas diferentes, ¿no? Ambas son consideradas pruebas de diagnóstico. Además, tenemos nosotros las pruebas de anticuerpos. Las pruebas de anticuerpos tienen otro objetivo, ¿no? Detectar los anticuerpos producidos por el sistema inmune. Es decir,
Yo tengo el virus, por ejemplo, que ingresa a una persona. Y cuando ingresa a una persona, ahí en ese momento no voy a poder utilizar las pruebas de anticuerpos. Tengo que esperar un tiempo, ¿no? Justamente para que esos anticuerpos puedan ser producidos y luego obviamente ser detectados. Esta producción de los anticuerpos se da por mi sistema inmune, por el sistema inmune del infectado, ¿no? Y esto puede tardar días o semanas en desarrollarse. Obviamente después de tener la infección, ¿no? Entonces, son dos tipos diferentes de pruebas, son dos perfiles de pruebas, deberían ser dos ámbitos diferentes también de pruebas, ¿no? Las pruebas de diagnóstico, y ahí tenemos a las pruebas moleculares y las pruebas de antígeno, y las pruebas de anticuerpo. Los objetivos también son distintos, ¿no? Ambos se pueden conjugar, ambos se pueden ingresar dentro del marco clínico, pero hay que entender siempre que son cosas distintas, ¿no? Para poder justamente sacarles el mayor provecho a estas pruebas. Por ejemplo, nosotros tenemos que la prueba molecular también es conocida como prueba viral, prueba molecular, pruebas de amplificación de ácidos nucleicos o las pruebas de RT-PCR, ¿no? Estas pruebas moleculares, se toman a partir de muestras nasales o de la garganta, ¿no? La mayoría de las pruebas. En algunos casos hay pruebas que ya están utilizando saliva para poder justamente detectar al virus y diagnosticar la enfermedad. ¿Okay? En algunos casos, la obtención de los resultados, puede ser el mismo día o puede demorarse unos cuantos días también. Hay que recordar que el procedimiento es algo engorroso también y delicado, es un procedimiento fino, ¿no? Entonces hay que tener ciertas condiciones y ciertas características para la emisión de resultados, ¿no? Esta prueba generalmente es muy precisa y a menudo no necesita repetirse, ¿no? Entonces es muy precisa. Lo que la prueba permite es el diagnóstico de una infección activa del coronavirus. Lo que no puede la prueba hacer es mostrar si alguna vez tuvo el COVID-19 o si estuvo infectado con el coronavirus en el pasado, ¿no? Ese es el detalle. ¿Okay? Tenemos también el otro tipo de pruebas que se utilizan para diagnóstico, que es la prueba rápida, las pruebas rápidas de diagnóstico, son las pruebas de antígeno. ¿Cómo se toma la muestra? Se toma a partir de muestras nasales o de garganta, donde yo espero encontrar justamente al virus, ¿no? Al virus, y que me va a mostrar toda su parte antigénica, ¿no? Partes del virus, ¿no? Que yo voy a utilizar para hacer justamente la prueba, ¿no? Aquí no hablo sobre la replicación del ARN, ¿no? Sino simplemente detectar al virus, partes del virus que están en su superficie, ¿no? Antígenos le llamamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora en emitir los resultados? Más o menos 1 hora aproximadamente. Es como una prueba rápida. También puede utilizarse como una prueba rápida. Después vamos a ver detalles de esto, de los dos perfiles de pruebas de antígeno. ¿Se necesita hacer otra prueba? Bueno, los resultados positivos suelen ser muy precisos. Es decir, hay confianza cuando un resultado es positivo. Pero es posible que sea necesario confirmar los resultados negativos con una prueba molecular. Entonces, yo tengo el problema de que si una prueba de antígeno me sale negativa, si me sale negativa y la persona tiene los síntomas, entonces, y se crea un ambiente de desconfianza, entonces igual se recomienda la prueba molecular. Porque la prueba molecular está considerada el gold estándar para este virus, para esta enfermedad del COVID-19, ¿no? Lo que la prueba muestra, bueno, diagnostica una infección activa del coronavirus. También diagnostica una infección activa del coronavirus. Es decir, me permite evidenciar que el virus todavía está presente dentro del cuerpo del infectado, ¿no? Entonces yo tengo al virus, y el virus en la parte externa muestra estas proteínas, antígenos, que son detectadas por la prueba, ¿no? Lo que no puede hacer la prueba, bueno, definitivamente descartar la infección, ¿no? Activa por el coronavirus. Las pruebas de antígeno tienen más probabilidades de no detectar una infección por el coronavirus activa, en comparación con las pruebas moleculares. Es necesario entender esto y lo vamos a entender en las diapositivas posteriores, que obviamente el nivel de sensibilidad de la prueba
Es mucho mejor, obviamente, en las pruebas moleculares que en las pruebas de antígeno. Entonces, de allí que todavía se utilice como un gold estándar a las pruebas moleculares. El otro perfil de pruebas son las pruebas de anticuerpos, también conocidas como pruebas serológicas, pruebas en serología, pruebas en análisis de sangre, y a veces el término general de pruebas rápidas se aplica solamente a pruebas de anticuerpos. Hay que recordar que también hay pruebas rápidas, tanto para antígenos como para anticuerpos. ¿Cómo se toma la muestra? Se toma con una punción del dedo o una extracción de sangre. A partir de la sangre, puedo o no puedo extraer suero, dependiendo del perfil del análisis, ¿no? Alguna literatura recomienda utilizar la matriz de suero para hacer la prueba de anticuerpos, otros recomiendan simplemente que se haga en dedo, ¿no? Hay todavía discrepancia. Sabemos que se utiliza la matriz de suero por calidad justamente de la matriz, que va a contener a los anticuerpos, que es lo que yo quiero medir. Pero hay que recordar que la prueba ha sido validada en un contexto de sangre entera, ¿no? Y además, extraer el suero implicaría utilizar otros procedimientos de preanalítica que son como el uso de una centrífuga, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuánto tiempo toma en obtener los resultados? Más o menos puede ser en un día, 3 días por la parte de verificación de resultados y las discrepancias que puedan ocurrir, pero normalmente es un día, ¿no? Hay que recordar que el único perfil de estas pruebas no es la prueba rápida, no es el cassette. También se puede utilizar la inmunoquímica, ¿no? Entonces se puede correr en equipos automatizados y se puede hacer pruebas de anticuerpos en estos equipos, ¿no? Lo que la prueba muestra, bueno, la prueba muestra que ha sido infectada, que una persona ha sido infectada con el coronavirus, ¿no? Exactamente muestra que en realidad la persona está produciendo anticuerpos y no nos da el tiempo de generación, del inicio de esta producción de anticuerpos, ¿no? Entonces, ese es el problema con justamente esta prueba, ¿no? Yo puedo tener perfectamente anticuerpos dentro de mi cuerpo y no tener ningún síntoma, como también puedo tener los últimos síntomas. Entonces, de ahí el problema, ¿no? Diagnostica una infección activa por el coronavirus al momento de la prueba o muestra que no tiene el COVID-19. No puede hacer esto, ¿no? No puede diagnosticar una infección activa por el coronavirus, ¿no? Al momento de hacer la prueba, o mostrar que no tiene el COVID-19. Claro, porque la infección activa se relaciona con los síntomas, ¿no? Y esta prueba lo que hace es detectar anticuerpos que pueden estar desarrollándose en la fase última justamente de la infección o fase media de la infección, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Bueno, hay algunas nuevas pruebas de diagnóstico disponibles con métodos y beneficios alternativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos las pruebas rápidas de diagnóstico en el lugar de atención, los POC, ¿no? Estos utilizan una muestra de saliva o una muestra de la nariz o de la garganta, ¿no? Pero se pueden analizar en el consultorio médico o en la clínica donde se recolecta la muestra. Y los resultados pueden estar disponibles en minutos o en horas en su defecto, ¿no? Estas pruebas pueden ser moleculares o de antígenos, ¿no? Vamos a detallar después esto. Son las pruebas rápidas de diagnóstico o los POC, utilizadas en los puntos de atención. Las pruebas de recolección en casa también son recetadas por los médicos. Esto no está en nuestro contexto todavía, pero existe en otros contextos, ¿no? Y por supuesto las pruebas en saliva, que permiten al paciente escupir en un tubo en lugar de tomar una muestra de la nariz o la garganta. Las pruebas de saliva pueden ser más cómodas para algunas personas y pueden ser más seguras para los trabajadores de salud, ¿no? Ya que pueden estar más lejos durante la recolección de las muestras, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Entonces, tenemos claramente dos perfiles, las pruebas de diagnóstico y las pruebas que se utilizan para las pruebas basadas en anticuerpos. Se viene trabajando en las pruebas de diagnóstico sobre las pruebas moleculares y de antígeno, y básicamente las pruebas de anticuerpos se utilizan como pruebas rápidas, ¿no? En dos plataformas, en unas plataformas de cassettes y en unas plataformas de inmunoquímica, ¿no? Además, tenemos que existen otros perfiles de pruebas y entre ellas resaltan las pruebas de saliva, ¿no? Las pruebas de saliva que pueden ser tomadas por el mismo paciente solamente al escupir y son mucho más seguras. El problema está en la sensibilidad, ¿no? Que hay que evaluar que cada prueba tiene una sensibilidad, como vamos a ver después.
Esta es la estructura del virus. Esto es en realidad para entender el contexto de qué cosa es lo que mide, qué cosa es lo que se detecta, perdón, ¿no? Porque no medimos exactamente en los métodos, ¿no? Sino detectamos nada más, ¿no? Entonces, entender que lo que detectamos en una prueba molecular es el producto de una amplificación del ARN, en este caso, ¿no? Entonces, el ARN, de alguna manera, yo lo saco de allí, de donde está del virus, y lo coloco, hago un procedimiento en donde lo transformo a algo que lo puedo detectar, que es el ADN, lo amplifico millones de veces y lo detecto, ¿no? Entonces, eso es la prueba molecular. Entonces, la prueba de antígeno se basa en la detección de estas proteínas, ¿no? Como por ejemplo, las proteínas de la espícula, las proteínas M, ¿no? O también tenemos las proteínas E, ¿no? Entonces, diferentes tipos de objetivos que pueden tener las pruebas de antígeno para detectar la presencia del virus. Hay que recordar que esas proteínas tienen su contraparte en los genes, ¿no? En los genes que están codificados en el ARN, que son objetivos de las pruebas moleculares. Entonces tenemos pruebas que trabajan, que detectan al ARN, pruebas que detectan a los antígenos, o también pruebas que detectan a la respuesta del sistema inmunitario, que son los anticuerpos, ¿no? Entonces, tenemos dos perfiles, aquellos que detectan el virus y aquellos que detectan justamente cómo el sistema inmunitario se ha relacionado con ese virus, las pruebas de anticuerpos. Y para entender esto, necesitamos las curvas, ¿no? Necesitamos las curvas para llegar a entender justamente en qué momento nos deja de ser útil una prueba de anticuerpos o en qué momento ya no nos es tan útil la prueba molecular, ¿no? Tenemos al principio una curva de replicación del ARN viral, que se da más o menos aproximadamente con un máximo aproximadamente de 14 días, ¿no? A partir del contagio, ¿no? Como ustedes pueden ver, es una subida, ¿no? Una subida con un pico y luego hay una disminución, ¿no? Iguales características tiene la IgM, que es un anticuerpo, y la IgG normalmente tiene un pico y una constante, ¿no? En algunos casos puede disminuir hasta encontrar un nivel basal, ¿no? Que permanece a lo largo de la vida de la persona, entre comillas, ¿no? Y esto está en evaluación con el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, más o menos el inicio de los síntomas se da a partir del día 5, a partir del día 5 del contagio, ¿no? Entonces, lo que yo tengo es que si se da a partir del día 5 del contagio, entonces si la persona tiene los síntomas en el día 5, es un objetivo, obviamente, de la prueba que utilizaría algo para detectar el ARN viral, ¿no? Y es así como yo tengo a la prueba molecular, ¿no? Entonces, la prueba molecular tiene una característica, ¿no? Se puede utilizar justamente en el inicio de los síntomas. Entonces, una persona con síntomas, y lo ideal para hacer el diagnóstico de esta enfermedad COVID-19 tendría que ser una prueba molecular, ¿no? Pero hay que recordar que la prueba molecular, como toda prueba, tiene un rango de detección. Es decir, la prueba molecular tiene una sensibilidad, y a eso le llamamos sensibilidad del PCR. Esta sensibilidad del PCR necesita, o sea, el método que se puede utilizar, el PCR, necesita una determinada cantidad de virus, que se le llama carga viral. Entonces, esta carga viral, que es indispensable para que el método la detecte, entonces es imprescindible, ¿no? Es parte del requisito de la prueba, ¿no? Entonces, lo que al final yo tengo, debido a que es una prueba que detecta determinada cantidad de ARN viral, es que se crea un espacio en donde simplemente la prueba no va a detectar nada, ¿no? Entonces, la prueba puede ser muy buena, pero simplemente necesita una determinada cantidad de virus para que la pueda detectar,
¿no? Y esa cantidad de virus se da en un momento determinado. Antes de ese momento, simplemente la cantidad de virus no es suficiente y se produce algo que, bueno, le llamamos periodo ventana, ¿no? Es una fase en donde no se detecta con la prueba determinada, en este caso la prueba molecular, ¿no? Entonces, a este límite de carga viral, de cantidad de virus, le llamamos sensibilidad. Y por ser el método de PCR, sensibilidad de PCR para COVID-19. Entonces, lo que tenemos es un rango en donde podemos utilizar al PCR en tiempo real para detectar al SARS-CoV-2, ¿no? Que es un rango extenso, desde más o menos unos días antes del inicio de los síntomas, probablemente, hasta más o menos el día 23, 24, ¿no? Esto depende mucho, ¿no? De justamente la respuesta inmunitaria, etcétera, etcétera. Y así como tenemos un nivel para la sensibilidad del PCR, también tenemos un nivel para la sensibilidad de la prueba basada en anticuerpos, ¿no? Curiosamente, este nivel de sensibilidad en anticuerpos necesita más anticuerpos para que la prueba salga positiva. Es decir, toda prueba trabaja en un determinado grado de sensibilidad, ¿no? Y esta IgM, se necesita que haya una cantidad determinada de IgM en el cuerpo, ¿no? Para que pueda ser detectada por la prueba. Entonces, antes de este momento, antes del momento de nivel suficiente de IgM presente en el infectado, yo tengo también un periodo de no detectado. Entonces tengo un periodo de ventana. Entonces, los periodos de ventanas obviamente son diferentes y dependen de la prueba. Yo tengo un periodo de ventana para mi PCR en tiempo real y un periodo de ventana para mi prueba de IgM. También tendré un periodo de ventana para mi prueba de IgG, ¿no? Y es justamente el periodo en donde la prueba no la puede detectar, ¿no? Entonces, a partir de aquí, de este umbral, sí sería útil, que más o menos es después del día 7, ¿no? Entonces, por eso es que se recomienda, en las recomendaciones que se hacen para la prueba rápida, es aproximadamente después de 7 días del inicio de síntomas, ¿no? Que es más o menos el cálculo de 7 más algo, ¿no? ¿Ok? Y este periodo de detección no se da permanentemente en el tiempo, se da solamente en un determinado momento. Y este momento es en el cual existe IgM y no es reemplazado todavía por la IgG. Es por eso que el mercado está cada vez tratando de unir a las dos pruebas en una, a la detección de IgM e IgG, para dar el perfil completo. Igual, ¿no? Si yo quiero detectar IgG, también tengo que tener en cuenta que está asociado a un periodo de ventana, ¿no? Y que luego permanece positiva a lo largo del tiempo. Eso es lo esperable, ¿no? Y recuerden que las inmunoglobulinas G son las que nos protegerían a lo largo del tiempo, siempre y cuando tengan la característica de ser neutralizantes. Entonces, lo que tenemos es, si queremos utilizar la prueba de anticuerpos, tenemos prácticamente una sumatoria de no detectados, una sumatoria de periodos ventana, ¿no? Y obviamente el periodo ventana en las pruebas moleculares es mucho más corto, ¿no? Y cuando deja de ser útil la prueba molecular, es muy útil la prueba de anticuerpos. Entonces, ambas pruebas se complementan, ¿no? Tratando de acortar el periodo ventana de la enfermedad. Entonces, la idea, los objetivos tendrían que ser distintos. Ambas pruebas se complementan, ¿no? Entonces, todo eso es la ventana de detección para el COVID-19. Pero, ¿qué aspectos influencian al método de detección? Sea molecular o sea por anticuerpos, sea IgM o sea IgG. Bueno, y en cada una de las fases nosotros podemos encontrar aspectos que puedan influenciar justamente a los métodos de detección, ¿no? Dentro de la fase preanalítica tenemos obviamente las condiciones de bioseguridad, porque el nivel de contaminación puede ser fuerte. Obviamente tenemos la toma de muestra, como vamos a ver después en la literatura. La toma de muestra está
condicionando a la eficiencia del método, ¿no? Entonces, especialmente el molecular. Depende mucho si yo tomo una muestra de hisopado nasal, si tomo una muestra de hisopado nasofaringio, si junto las dos muestras para tratar de aumentar la sensibilidad, y a su vez tengo mucho sesgo en la parte de la obtención de la muestra, ¿no? Entonces, la toma de muestra es un punto crítico dentro de la eficiencia del método. Eso es definitivo y se conoce para la detección del SARS-CoV-2, ¿no? Y también el transporte de muestra. Sabemos que el transporte de muestra depende de ciertas condiciones, ¿no? Que esas condiciones tienen que ser, por ejemplo, la cadena de frío, el medio de conservación, etcétera, etcétera, ¿no? Que también son relevantes para la parte de los métodos de detección. Dentro de la fase analítica tenemos obviamente, qué técnica voy a usar, ¿no? Si es la técnica molecular, y esto va a influenciar a mi forma de detección, a mi eficiencia, o si es una técnica inmunoquímica, ¿no? Ya sea una técnica rápida o automatizada, ¿no? Y obviamente dentro de la fase posanalítica tenemos la parte de la asesoría sobre el resultado, y las indicaciones de seguimiento que se pueden dar desde el laboratorio, ¿no? Al ser métodos complejos, también tienen resultados en algunos casos complejos, y necesitan ayudar siempre a la parte clínica con la asesoría, ¿no? Sobre el resultado. Bueno, hay diferentes tipos de muestra para estudiar. Tenemos desde lavado bronquialveolar, esputo, hisopado nasal, biopsia de cepillo, fibrobroncoscopía, hisopado faríngeo, ¿no? Pero hay que recordar que hay un ratio de detección para PCR, ¿no? Hablando de PCR, ¿no? En donde tenemos que las elevadas niveles de ratio de detección obviamente son por lavados broncoalveolares, ¿no? Pero obviamente esto es muy difícil son muestras muy difíciles de conseguir. Así que normalmente tenemos hisopados nasales y hisopados orofaringios, perdón. Entonces, estos hisopados nasales y orofaringios normalmente se toman las muestras por hisopo, y estas muestras se pueden llevar por separado al laboratorio, se pueden juntar para tratar de maximizar la obtención del virus, ¿no? Entonces, hay que recordar que un punto crítico es el tipo de muestra a estudiar, ¿no? Un punto crítico es la toma de muestra, ¿no? Entonces, a veces los resultados no son los esperados frente a características clínicas, y de repente no es el método de detección, sino simplemente el tipo de muestra que está utilizándose en el método de detección, ¿no? La prueba molecular puede ser muy sensible, pero si el tipo de muestra o la toma de muestra es deficiente, entonces no voy a tener los resultados que concuerdan justamente con la parte clínica, ¿no? Con los aspectos clínicos. Y no voy a poder corroborar de manera eficiente, lo que reduciría el nivel de confianza en las pruebas que puedo estar haciendo. Esta es una parte extendida, ¿no? Un comentario sobre los pasos de una prueba molecular. Bueno, un profesional de salud ordena una prueba para el COVID-19. Todas las pruebas para el COVID-19, incluidas las que se usan con un kit de recolección en el hogar, requieren prescripción médica. Hay que recordar que es necesario este requisito, ¿no? Que es necesario que la persona tenga la sospecha clínica para que el médico pueda indicar justamente que se haga la prueba, ¿no? Luego, bueno, una persona o un profesional de salud puede usar un hisopo especial estéril para recolectar la mucosidad de la nariz o de la garganta. No sé, con un hisopo se recolecta la muestra. Luego se coloca este hisopo en un recipiente estéril y se sella para transportarlo al laboratorio, ¿no? Durante el proceso de envío, el hisopo debe mantenerse dentro de un cierto rango de temperaturas para mantener vivo al virus, ¿no? Y que la prueba sea precisa, ¿no? La muestra debe llegar al laboratorio en un plazo más o menos un plazo corto de tiempo, o mientras yo asegure justamente el nivel de temperatura adecuado, ¿no? Es un exceso de 72 horas, ¿no? El tiempo en proceso sí puede ser 72 horas, asegurando la cadena de frío, la conservación de la muestra, ¿no? Y siempre cuando sea también esté dentro del uso previsto, es decir, esté colocado en el inserto del proveedor para la prueba, ¿no? Un técnico de laboratorio, un tecnólogo de laboratorio, mezcla los químicos con el hisopo para extraer el material genético de cualquier virus que pueda estar en el hisopo, ¿no?
Entonces, hay una parte en donde justamente se extrae el material genético del virus, ¿no? para que pueda ser procesado. Luego, estos productos químicos especiales, llamados cebadores y sondas, y una máquina de alta tecnología para llevar a cabo ciclos controlados de calentamiento y enfriamiento para convertir el ARN en ADN, hace millones de copias de este ADN, ¿no? Entonces se extrae con ciertos químicos el ARN, la parte de los genes, ¿no? El ARN, y luego se transforma a ADN, que es lo que se va a utilizar para la detección. Se amplifica, se multiplica millones de veces, y luego se utilizan sondas específicas para poder ser detectado, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, son los pasos de una prueba molecular, ¿no? Hay que distinguir entre técnicas moleculares de tiempo real de un paso y de 2 o más pasos, ¿no? Entonces, actualmente los kits que se utilizan para diagnóstico ya son de un solo paso, pero en un momento, en marzo aproximadamente, febrero, marzo, tal vez hasta mediados de abril, se estaban utilizando kits de 2 o más pasos, ¿no? Entonces, simplemente las técnicas de un paso son aquellas que colocan todos los ingredientes dentro de un reactivo, ¿no? Y permite justamente, obviamente con la máquina o el instrumento necesario, permite que se pueda leer diferentes tipos de señales y se pueda utilizar todos en un solo momento, en un solo instante, ¿no? Las técnicas de 2 o más pasos, de 2 pasos o más, necesitan que los ingredientes sean colocados por partes, ¿no? Por lo tanto, son más engorrosos, requieren más tiempo y necesitan también más puntos de control, ¿no? Entonces son más caros, ¿no? De manera general. Entonces, obviamente es muchísimo mejor utilizar un RT-PCR, ¿no? Técnicas de un solo paso que de muchos más pasos, ¿no? Pero bueno, las técnicas moleculares de tiempo real, bueno, como vimos, se utiliza una muestra que puede ser un hisopado nasal o orofaringio. Utilizan una técnica de extracción de ARN, se hace una preparación de la reacción y luego se amplifica, ¿no? Si ya utiliza una molécula fluorescente, puede ser seguida a lo largo del tiempo, entonces ya se le denomina PCR en tiempo real, ¿no? Y luego obtenemos unos instrumentos como que son instrumentos analíticos bastante sofisticados, obtenemos resultados, las famosas curvas de amplificación. Estas curvas de amplificación son las que se utilizan para hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Si una persona tiene la enfermedad o no tiene la enfermedad. Y se observan los picos, los niveles de fluorescencia, si concuerdan con los controles positivos, si hay coherencia entre resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es más que nada el esquema de las técnicas moleculares. Bueno, dentro de las técnicas moleculares de PCR en tiempo real, tenemos ciertas características a tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la capacitación y experiencia del personal en método seleccionado. Actualmente existen algunas instituciones en el país que están haciendo PCR en tiempo real. Entonces, una de las características justamente, y no solamente están haciendo las pruebas en una sola plataforma analítica, están haciendo en varias plataformas analíticas y ya están mezclando técnicas de extracción manual con técnicas de extracción automatizada. Entonces, el personal, por ejemplo, está adquiriendo conocimientos en la parte de manejo no solamente de técnicas de extracción manual, sino en técnicas de extracción automatizada, ¿no? Está juntando plataformas, está obteniendo resultados de diferentes niveles, y el problema que surge en esto es cómo estoy comparando los resultados, ¿no? Cómo estoy realizando las pruebas de comparación entre sí. Puedo tener diferentes tipos de plataformas en un solo ambiente y cómo las comparo, ¿no? Entonces, ¿son comparables? ¿No son comparables las plataformas? Desearía que sean comparables. Entonces, las pruebas de comparación se hacen relevantes en la verificación de métodos, ¿no? Para todo este tipo de pruebas moleculares, ¿no? Entonces, esos son los problemas que ahorita se están presentando, ¿no? Tenemos el diseño del protocolo, que también es
Es una característica a tener en cuenta en las técnicas moleculares, ¿no? Si es un diseño de un solo paso, o son diseños de más pasos, qué kit voy a utilizar de extracción, qué kit voy a utilizar para la detección, etcétera, el método de detección que voy a utilizar, etcétera, etcétera. La calidad del ARN obtenido de la muestra, ¿no? Entonces, sé que eso está directamente relacionado con la toma de muestra, ¿no? Entonces, es necesario tener algún tipo de grado, de medir la calidad del ARN obtenido de la muestra, aunque sea por tipo de muestra, ¿no? La mínima cantidad de pasos como criterio de selección de método a utilizarse. Siempre debemos utilizar la menor cantidad de pasos porque también es lo más fácil de controlar como proceso, ¿no? Y obviamente incluir los controles suficientes, ¿no? Ya sean internos o externos. Podemos tener controles internos, pero también nos pueden estar faltando controles externos, ¿no? Hay que recordar que de repente esta prueba de detección va a quedar en el tiempo. Ahorita los niveles, como vamos a ver, los niveles de verificación de métodos están cortos, ¿no? Pero van a incrementarse, ¿no? Porque al final se va a hacer una prueba de diagnóstico, ¿no? Como vamos a ver después, los niveles de autorización, entre comillas, que han solicitado los proveedores son mínimos, ¿no? Los requisitos que han cumplido son mínimos, ¿no? Entonces, todo esto es un ámbito también de trabajo que va a redundar en la calidad de las pruebas, ¿no? Y es necesario controlarlo como proceso, ¿no? Controles internos y controles externos, ¿no? Y obviamente qué genes voy a incluir como referencia dentro del método, si es que no es un kit de diagnóstico, o si es, ¿no? Las pruebas de diagnóstico moleculares que detectan el material genético del virus son usadas comúnmente para diagnosticar el COVID-19 o una infección activa por el coronavirus. Pero ninguna prueba, obviamente, es 100% precisa, ¿no? Ciertas características pueden afectar la precisión de la prueba, ¿no? Como lo hemos comentado. Es posible que tenga el virus la persona, pero el hisopo puede no recogerlo de su nariz o su garganta, ¿no? Así de simple, la toma de muestra puede simplemente estar mal, ¿no? Entonces se necesita un entrenamiento previo para estas personas que están realizando ya la toma de muestra, ¿no? La muestra en el hisopo o de la mucosidad puede contaminarse accidentalmente con el virus durante la recolección o el análisis, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta que puede haber una contaminación cruzada en el hisopo, ¿no? O también en el análisis, en la placa de cargado, en extracción, etcétera. Hay muchos puntos críticos que pueden conllevar una contaminación cruzada, ¿no? Es posible que el hisopo con la muestra nasal o de la garganta no se mantenga a la temperatura correcta antes de que pueda analizarse. Entonces, es un ARN, ¿no? Entonces, es muy lábil, ¿no? Entonces, es crucial el control de temperaturas, ¿no? Puede que los productos químicos utilizados para extraer el material genético del virus y hacer las copias del ADN del virus no funcionen correctamente. Claro, entonces los kits de extracción pueden tener problemas, o por lo menos tienen diferentes tipos o niveles de calidad, ¿no? Y también los materiales que puedo utilizar para la amplificación, ¿no? Aquí ya estamos hablando de los kits de extracción y los kits diagnósticos. Y tienen diferentes tipos de calidades y diferentes tipos de grados de eficiencia también, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vamos hacia la validación y verificación de estos métodos de diagnóstico para la detección del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, todas estas pruebas moleculares en realidad entran en un contexto de pandemia y como estamos hablando del contexto de COVID-19, entran en un contexto de pandemia y los requisitos que se les exigen a los proveedores son mínimos, ¿no? Por lo tanto, entonces todos estos alcances en investigación también van a tener requisitos de validación y verificación de métodos. Es decir, los requisitos de validación y verificación de métodos van a tener que cumplirse. Y esto está en investigación, ¿no? Desde las pruebas de comparabilidad hasta los protocolos de verificación y validación, ¿no? También está la parte de monitoreo en el marco de la epidemiología, el diagnóstico y la medicina personalizada de precisión, ¿no? En la parte de verificación de métodos en biología molecular, en el contexto de COVID-19, tenemos, por ejemplo, que se ensarzan dentro de la detección y monitoreo de infecciones, ¿no?
Nosotros tenemos que tener en cuenta que los métodos que estamos utilizando actualmente para detectar el SARS-CoV-2 tienen un nivel y un alcance de autorización, entre comillas, ¿no? ¿Cómo es esto? La FDA, cuando aprueba sus pruebas, tiene 3 niveles de autorización. Una es el PMA, ¿no? Que le llama, cuando un proveedor cumple todos los requisitos de pre-market aprobado, entonces la FDA emite un sello, ¿no? Le llaman FDA aprobado. Esto se aplica para las métodos o técnicas o kits, ¿no? Que no existen en paralelo en el mercado, ¿no? Y para las pruebas de alto riesgo, ¿no? Entonces, pero esto es caro, costoso, lleva tiempo, necesita personal entrenado. Entonces, esto no se hace en meses, ¿no? Se hace en años, 1 año o 2 años, ¿no? Entonces, una vez que el proveedor cumple todos estos requisitos, los requisitos necesarios en su PMA, entonces la FDA aprueba el kit, aprueba el método, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay niveles, ¿no? Hay grados. Por ejemplo, tenemos el 510K, que se le llama Pre-Market Notification, ¿no? Simplemente aquí hay que el proveedor demuestra su equivalencia sustancial a un sistema legalmente trabajado. Entonces, si yo tengo un kit y demuestro la equivalencia a un kit que ya tiene un PMA, que está aprobado, un FDA aprobado, entonces a mí me correspondería un FDA liberado. Mi kit tiene el sello de FDA liberado, ¿no? Entonces, o mi prueba tiene el sello del FDA liberado. Pero en un ambiente de pandemia, nosotros tenemos aquellas pruebas que están autorizadas por emergencia, los EUA. Entonces, esto solamente se cumple para solo para amenazas por agentes químicos, biológicos, radioactivos o nucleares. En este caso estamos en los riesgos biológicos, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, aquí debería de corresponder el FDA EUA, autorizado por emergencia, ¿no? Y es así como tenemos 3 niveles, el FDA aprobado, el FDA liberado y el FDA EUA, aprobado por emergencia. Actualmente los kits tienen esto, que son aprobados por emergencia. Entonces, no han seguido todos que existen para aprobar, para validar una prueba, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta porque los kits ya vienen con limitaciones, ¿no? Estas limitaciones vienen por antonomasia en el kit diagnóstico, ¿no? Entonces hay que tenerlo bastante en cuenta. En el contexto europeo, no se manejan por nivel de aprobación, simplemente por nivel de cumplimiento. Tenemos aquellos que son los amending decision, y aquellos que son los que siguen la directiva IBD, ¿no? En los cuales normalmente en los ambientes en los contextos de pandemia se trabaja sobre el anexo 3, que es más que nada como una declaración de conformidad. Es decir, el proveedor dice que tiene el kit que está comercializando ciertas características y como tiene nivel de declaración de conformidad, la Comunidad Europea le cree. Entonces, le cree y simplemente se puede lanzar al mercado, ¿no? Entonces, hay que tener entonces cuidado. ¿Por qué? Porque toda esta información viene de una declaración jurada, una declaración de conformidad, ¿no? Obviamente, si el ente rector descubre que no está cumpliendo el proveedor o está mintiendo en esa declaración de conformidad, la sanción es bastante fuerte, ¿no? Pero esto hay que tenerlo en cuenta porque no han sido probadas todas las características del kit molecular que se necesitaría para tener el contexto claro del ámbito de la prueba de diagnóstico o utilizada para diagnóstico, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si es un kit IBD o si es un kit FDA simplemente autorizado por una emergencia, ¿no? Y estos son los requisitos de validación que cumplen los fabricantes. Lo que está en verde es lo que cumplen según los criterios FDA. El resto en un contexto de emergencia, ¿no? Desempeño clínico, inclusividad in silico, especificidad analítica e insensibilidad analítica solamente en el componente de límite de detección. Entonces, estos 4 requisitos sí son cumplidos en un marco de emergencia, ¿no? Pero estos no.
Entonces, todas estas características no han sido corroboradas, no han sido validadas, ¿no?, por el proveedor. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta cuando estamos utilizando estos kits, ¿no? Igual para los IVD. Y los IVD solamente tienen información de desempeño clínico, inclusividad in silico, especificidad analítica y sensibilidad analítica también en el límite de detección. Pero todos estos requisitos no han sido validados, ¿no? Bueno, la OMS no tiene requisitos específicos, ¿no?, de validación, simplemente tiene checklists, ¿no?, checklists amplios, extensos, pero no son exactamente requisitos de validación. Entonces tenemos ambientes en donde la verificación de métodos moleculares se da en pruebas no COVID y ambientes en donde se dan en pruebas COVID, ¿no? En los ambientes no COVID resaltan la exactitud, por ejemplo, la determinación de la imprecisión, el rango de referencia y el rango reportable. O sea, en todas las pruebas moleculares, genéticas, detección, tratamiento de cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en las pruebas COVID tenemos solamente la determinación, el requisito mínimo es la determinación de exactitud, ¿no? Entonces, tenemos un inconveniente, ¿no? ¿Por qué? Porque la exactitud como único requisito de validación puede ser hasta cierto punto engañoso, si es que no tenemos el contexto adecuado, ¿no? Recordemos entonces que una prueba cumple requisitos de validación para ser comercializada y requisitos de verificación por el usuario, ¿no? Entonces, validación por el fabricante y verificación por el usuario. Tengo requisitos de validación cumplidos por el proveedor y tengo que cumplir, en el contexto COVID, requisitos de exactitud. ¿Qué es lo que se me aconseja en una prueba molecular? Hacer exactitud desde el punto de vista de usuario, hacer exactitud, imprecisión, rango de referencia y rango reportable. Pero solamente podría yo correr mi prueba haciendo solamente exactitud, en un criterio de pandemia, ¿no? Entonces, esa es la verificación en un ambiente COVID. Entonces, aquí ya hay un ámbito de investigación, un alcance, ¿no? Estudiar las imprecisiones, rangos de referencia y rango reportable, por lo menos de los métodos a verificar, ¿no? Y luego también complementar toda la información de validación por parte de fabricantes, ¿no? Toda esta información que no está actualmente en los kits tiene que cubrirse y se va a cubrir en el lapso de meses, 3, 4, 5 meses, ¿no? Porque es necesario. Por eso es que estamos viendo la mejora de los kits, ¿no? Y es lo esperable, ¿no? Hay un montón de métodos en realidad, ¿no? Los resultados arrojados por una pequeña búsqueda en PubMed sobre los métodos que utilizan para la detección de los coronavirus y entre ellos el COV2 es amplio, ¿no? Tenemos desde pruebas rápidas que detectan IgG, IgM, ensayos colorimétricos basados en nanopartículas de oro, muy parecidas son las pruebas rápidas, ensayos colorimétricos utilizando glicanos, ¿no? Tenemos las técnicas de ELISA. Actualmente las pruebas moleculares solamente hablan de cualidades, si está presente o ausente, ¿no? Pero ya en las técnicas de ELISA podría ser una cuantificación inclusive, ¿no? Y las pruebas moleculares en la parte de cuantificación también no hay mucha literatura sobre eso, ¿no? Tenemos diferentes tipos de real time también, ¿no? Las PCR cuantitativas, los RT anidados, ¿no? Los ensayos de transferencia, etcétera, etcétera, ¿no? Los ensayos LAM, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una alta gama de pruebas que se pueden hacer en el contexto de COVID-19, ¿no? Y existe obviamente un brote de investigación sobre diferentes tipos de técnicas, ¿no? Desde pruebas de tamizaje hasta pruebas confirmatorias, ¿no? En diferentes tipos de contextos, ¿no? Más que nada es eso, ¿no? Tenemos también las pruebas de ELISA, por ejemplo, y las pruebas de ELISA para COVID, ¿no? Antes voy a hablar de las pruebas rápidas, que
que son las pruebas inmunocromatográficas, que se utilizan, que se hacen en cassettes, ¿no? Que son las que se están haciendo ahorita en mayor contexto en nuestro país. El principio de la prueba es que el cassette de prueba rápida para COVID detecta IgM o IgG, ¿no? Que puede utilizar una matriz, sangre total, suero o plasma, ¿no? Y se hace un ensayo inmunocromatográfico, ¿no? Cualitativo, basado en la detección de anticuerpos IgM e IgG contra SARS-CoV-2, ¿no? Ya sea en muestras de sangre, suero o plasma, ¿no? Esta prueba consta de dos componentes, un componente de IgG y un componente de IgM, ¿no? Ese es un tipo de pruebas, ¿no? Actualmente la investigación se centra en, obviamente, mejorar el grado de sensibilidad para estas pruebas inmunocromatográficas, ¿no? Vamos a ver en detalle luego, ¿no? Un punto importante de investigación también son los kits de evaluación de punto de atención, los POC, ¿no? Presumiblemente pueden mitigar los límites de detección. Me olvidaba de algo en los límites de detección, aquí, en esta partecita, ¿no? Hay que recordar que los virus de ARN también pueden mostrar variaciones genéticas importantes, ¿no? Y también pueden presentar este fenómeno de deriva genética, ¿no? Esto puede conducir a una discrepancia entre los cebadores de PCR y las secuencias utilizadas para la detección, ¿no? Disminuyendo la eficiencia de la prueba o contribuir a los falsos negativos, ¿no? En otras palabras, en algún momento van a haber condiciones propias de los genes en los organismos que van a permitir, de las mutaciones, que no van a permitir detectarlas en las plataformas actualmente utilizadas. Esto puede ser largo en el tiempo o corto en el tiempo. Entonces necesitamos, de alguna manera, investigar esta parte, ¿no? Para que podamos justamente predecir en qué grado se van a presentar la disminución de la eficiencia en mis pruebas o el aumento de falsos negativos, dependiendo de los contextos. Actualmente estamos haciendo un montón de pruebas moleculares y pruebas rápidas. Lo que pasa es de que en algún momento las pruebas van a estar perdiendo eficiencia por diferentes motivos. Uno puede ser mutación del virus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta pérdida de eficiencia y este aumento de falsos negativos, entonces implicaría que algo está pasando como fenómeno justamente en el virus, ¿no? Y en mis pruebas ya no están detectando al virus, entonces necesitaría de alguna manera monitorear justamente cómo se está dando esta deriva genética, ¿no? Este estudio de este fenómeno, ¿no? Confía mucho en que los kits de evaluación de punto de atención, los POC, presumiblemente puedan mitigar tales límites, ¿no? Y deberían tener la máxima prioridad, estos POC deberían tener la máxima prioridad en los próximos meses, ¿no? Para la investigación, además del desarrollo de kits de diagnósticos que puedan aumentar la sensibilidad y la fiabilidad de la prueba, ¿no? Puede existir una discrepancia entre el primero y los objetivos de las ondas, entre las pruebas utilizadas en las pruebas moleculares y las pruebas utilizadas en los POC, lo que puede reducir el resultado de la prueba o contribuir a resultados adversos o incorrectos, ¿no? El kit de prueba de punto de atención, los POC, las pruebas en POC, pueden mitigar estas limitaciones, que deberían ser altamente priorizadas en los próximos meses para investigación y desarrollo. Las pruebas en POC son ahorita un punto caliente en investigación, ¿no? Justamente porque lo que se quiere es no encontrar discrepancias en este punto, ¿no? Otro ámbito de investigación son los ELISA para COVID-19, ¿no? Hay que recordar que un ELISA es un ensayo inmunoabsorbente, ¿no? Ligado a enzimas. Es un procedimiento de detección utilizado para determinar la existencia y la cantidad de anticuerpos particulares, ¿no? En este caso puede ser del nucleocápside, los N o de la espiga, ¿no? Que se pueden unir a una proteína determinada, ¿no? Hay que recordar que si cualquiera de los ELISA confirma si una muestra clínica es positiva para anticuerpos, los CDC van a recomendar o recomendarían que se utilizaría un método, además, el de microneutralización, para validar justamente las pruebas positivas. El procedimiento de microneutralización es un método serológico exacto, diseñado para evaluar anticuerpos neutralizantes o anticuerpos que puedan neutralizar el virus.
Este procedimiento se considera un estándar de oro para la identificación de anticuerpos contra SARS-CoV-2 en muestras de suero. Sin embargo, el método de microneutralización en relación con ELISA requiere mucho tiempo y trabajo y requiere al menos 5 días para producir resultados. Es decir, la investigación en ELISA depende de los métodos de microneutralización para poderse validar, al principio, por lo menos. Entonces, ahí tenemos un contexto de desarrollo también. Las pruebas de ELISA, si bien es cierto, existen ahora en el mercado, unas que otras, y van a existir más en el mercado, a posteriori. El contexto de verificación el contexto de validación y verificación es el que mencioné, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas pruebas y los requisitos cumplidos por los proveedores, ¿no? Porque de repente tienen problemas tanto en el rango de referencia como a nivel de sensibilidad de la prueba. Y de repente no han sido validadas en un ambiente de microneutralización, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con las pruebas de ELISA. Entonces es un contexto en donde se puede mejorar las pruebas de ELISA. Es un ambiente óptimo para el laboratorio para hacer investigación también, ¿no? Bueno, más o menos, ¿qué cosa es un ELISA, no? Un ELISA tenemos diferentes tipos de ELISA y lo que se hace en un ELISA es, yo tengo a manera de ejemplo, un anticuerpo de captura, capturo el antígeno y luego utilizo un anticuerpo de detección marcado con alguna enzima, ¿no? Esta enzima luego utiliza un sustrato que va a emitir una señal y al final yo detecto esta señal, ¿no? Entonces es una prueba que detecta antígenos, y acá también podría reemplazarlo con un anticuerpo, que me permite en algún grado cuantificar los antígenos y los anticuerpos, o por lo menos tener una medida de absorbancia asociada con la cantidad, ¿no? Y de esa manera obtener diferentes tipos de patrones, y esos patrones utilizarlos para justamente hacer el diagnóstico del COVID-19, ¿no? Y los diferentes tipos de, más o menos una placa de ELISA y los resultados que pueden emitir, ¿no? Las pruebas rápidas, las pruebas inmunocromatográficas, más o menos tienen este contexto, ¿no? Recordando lo que mencioné antes, al principio casi de la presentación, tenemos que se centran en un contexto de detección. No me servirían en los primeros días de incubación, pero sí me servirían en los días posteriores, ¿no? De aparición de los síntomas. No inmediatamente, sino después de algunos días de aparición de los síntomas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también que son dos tipos de anticuerpos que los que puedo yo detectar, sea la IgM o la IgG, ¿no? Y que actualmente los proveedores tratan de comprimirlo todo en un solo cassette, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que detecto? Bueno, detecto los anticuerpos, ¿no? Y estos anticuerpos van a correr a lo largo de un cassette, ¿no? De una membrana de nitrocelulosa, en realidad, y aquí, conforme van corriendo a través del cassette, simplemente van a encontrarse con su símil pegado de un antígeno u otro anticuerpo, ¿no? Y a su vez, ese antígeno o anticuerpo va a ser fijado a una determinada zona que me va a permitir detectar una señal y reconocer justamente, de acuerdo a la especificidad, si en la muestra se colocaron muchos anticuerpos IgM o anticuerpos IgG, ¿no? Si se colocaron anticuerpos IgM o si se colocaron anticuerpos IgG, ¿no? Y eso depende de la zona de detección, ¿no? Toda prueba basada en cassette, bueno, inmunocromatográfica, necesita una línea de control, ¿no? Entonces, estas líneas de control se utilizan para la interpretación de resultados, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es diferentes zonas de reacción, IgM, IgG y obviamente las líneas de control. Todo está comprimido en un cassette en donde va la muestra con un determinado flujo. Para que fluya la muestra necesita un determinado tiempo. Entonces, una de las características de estas pruebas inmunocromatográficas a controlar es el tiempo de detección, el tiempo en el que se hace la prueba y el tiempo de lectura.
¿no? Son básicamente 3 los puntos, ¿no? El tipo de muestra, el tiempo hasta emitir el resultado, no me puedo pasar de ese tiempo, y obviamente la interpretación del resultado, ¿no? El procedimiento de las pruebas rápidas es sencillo. Bueno, siempre hay que verificar la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento ha expirado, utilice otro kit. Revise el desecante. Si el color es verde, utilice otro kit, ¿no? Hay que mirar siempre el desecante. Viene con una bolsita, ¿no? Una bolsita justamente que el propósito es absorber la humedad. Si encontramos que hay humedad presente, entonces la performance del cassette va a estar disminuida. Entonces tengo que tener mucho cuidado justamente de esos detalles, ¿no? Bueno, hay que colocar siempre la identificación en el cassette y colocar a manera de costumbre la hora final, ¿no? En el cual yo tengo que interpretar la prueba. Dispense una gota de sangre extraída en el pozo de la muestra, ¿no? La cantidad, en algunos casos los kits vienen con su propio gotero, en otros no, para vertir la muestra me refiero. Y luego se añaden unas gotas de diluyente, ¿no? Que es lo que permite que fluya, ¿no? El ensayo, de acuerdo al inserto. Hay insertos que tienen 2 gotas, otra gota, hay unos que tienen hasta 4 gotas, ¿no? Luego se controla el tiempo, hay que ser claro en esto, porque el tiempo no es un factor a negociar, ¿no? Tiene que ser el tiempo que dice el inserto. No puede ser antes, no puede ser después, ¿no? Normalmente son 10 minutos, según el inserto de cada prueba. Y luego yo paso se pasa a la interpretación, ¿no? Hay que recordar también que en algunos casos hay controversia en esta parte, ¿no? En el reporte de falsos positivos y también en el reporte de las pruebas que se consideran débiles, ¿no? Reacciones débiles. Si el inserto no lo declara, simplemente no se toma en cuenta estas reacciones débiles. Si el inserto me dice que simplemente basta con que aparezca un determinado color para que sea considerado reactivo, con eso basta, es el uso previsto. Entonces, no implicaría que se coloque un informe simplemente débil positivo, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si el inserto lo toma en cuenta, yo tendría que tomarlo en cuenta, ¿no? Podemos tener diferentes tipos de intensidad justamente de esta línea, ¿no? De esta línea relacionada a la presencia de anticuerpos, ¿no? En todos los casos me indicaría que es una prueba positiva, ¿no? Tenemos diferentes tipos de interpretación, ¿no? Siempre tenemos que tener la línea, ¿no? Al nivel del control como positiva. Es lo que me permite justamente validar mi resultado, la validación de prueba, ¿no? Y luego podemos tener diferentes tipos de contextos, ¿no? En una persona, en un paciente donde tenga solamente la IgG positiva o la IgM positiva, en donde tenga ambas positivas, en donde tenga solamente el control positivo, obviamente ese es un no reactivo, ¿no? Pero también tengo que tener en cuenta que hay ciertos resultados que tendría yo que considerar que son inválidos, ¿no? Por ejemplo, un corrimiento falso, ¿no? Entonces, de repente, un deslocamiento del cassette también, ¿no? Entonces, siempre tengo que tener en cuenta esos detalles, ¿ok? Tengo que tener en cuenta también la intensidad de las bandas. La intensidad de las bandas es muy importante porque, como mencionaba, hay pruebas en donde uno considera los débil positivos, ¿no? Pero si el inserto no lo considera, no existen para ese inserto los débil positivos, simplemente todo se informa como reactivo, o débil reactivo en su defecto, ¿no? Todo se considera como reactivo, ¿no? Entonces, ese es el alcance para las pruebas rápidas, ¿no? Y bueno, eso es más que nada el contexto del alcance de las pruebas, ¿no? Hemos revisado a lo largo de esta hora, casi hora 15 minutos, los aspectos de las pruebas moleculares utilizadas para diagnóstico y los aspectos de las pruebas
en anticuerpos, ¿no? Hemos revisado los alcances de la investigación que principalmente se dan en el ámbito de la verificación, y validación de los métodos que se van a utilizar para diagnóstico de la enfermedad, con todo lo que esto implica, y lo otro es en el ámbito justamente de la investigación de la deriva, ¿no? Y la constante aplicación de más plataformas de investigación, ¿no? Y lo otro, he querido presentar de manera general, más o menos cómo es la prueba rápida, cómo se realiza la prueba rápida, el contexto de la prueba rápida para aplicarla, y algunos alcances sobre las pruebas que se van a utilizar en el futuro, ¿no? En estos meses ya que se realiza, y los POC, ¿no? Los POC de repente bajo diferentes presentaciones, ¿no? Sabemos que en el contexto de CFE se ha aprobado un cartucho para una prueba rápida, pero estamos a la espera de mayores alcances, ¿no? Si existe riesgo de reinfección por SARS-CoV-2 y si hay una inmunidad permanente, en realidad actualmente no sé. La inmunidad permanente depende de la capacidad de la persona por producir anticuerpos neutralizantes. Entonces, si se comprueba que la persona infectada ya con SARS-CoV-2, ¿no?, que ha tenido COVID-19, produce anticuerpos, y eso sí es cierto, y que estos anticuerpos tienen la característica de ser neutralizantes, entonces sí podemos hablar de que no existe riesgo de reinfección. Pero si la producción de anticuerpos o es insuficiente o simplemente no neutralizan al virus que podría entrar de nuevo, simplemente esta característica no se da. Sigue la persona teniendo presente el riesgo de reinfección. Eso no se conoce todavía, no sé, porque estamos muy pronto al inicio de la pandemia, ¿no? Entonces, y mucho menos en nuestro contexto, ¿no? Recién podría encontrarse literatura a partir de septiembre u octubre, y probablemente en esto que se llama la segunda ola, ¿no? Entonces, porque en la segunda ola lo que se va a ver es probablemente personas infectadas, y si empiezan a coincidir con personas que han sido infectadas la primera vez, obviamente que es que no se están dando la producción de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Entonces, no habría un riesgo de reinfección, pero esta información todavía no se conoce todavía, ¿no? Sobre otra pregunta, ¿cuál es la prueba diagnóstica más sensible? Bueno, hemos visto que la prueba molecular, ¿no? Y dentro de las pruebas moleculares hay muchas versiones, ¿no? Obviamente las preferentes son las que son multiplex, que son un solo paso, que tienen mayor eficiencia en cuanto al desempeño analítico, ¿no? Sí, son las más sensibles, las pruebas moleculares, ¿no? Bueno, si quisiera saber si están trabajando en un protocolo para el uso de plasma convaleciente para tratar COVID-19, no entra más que nada, no entra dentro del contexto de pruebas diagnóstico, pero ayer creo que salió una literatura sobre esto, sobre el contexto del Perú, y hay que recordar que estas pruebas que se trabajan sobre plasma convaleciente justamente son plasmas obtenidas por aféresis, y vamos a tener problemas con equipos que puedan hacer aféresis y procedimientos que son más costosos, ¿no? No es un plasma simplemente obtenido por centrifugación, sino que depende de una máquina y un kit de aféresis, ¿no? Entonces, es otro contexto también, ¿no? Bueno, ¿qué métodos diagnósticos existen? Hemos visto, ¿no?, que los métodos de diagnóstico son las pruebas moleculares basadas en la detección del ARN viral, y las pruebas basadas en antígenos, ¿no? ¿En cada cuánto tiempo se debería hacer la prueba rápida y por qué a veces no sale como primera opción? Normalmente, a ver, si consideramos el periodo ventana que se da para la prueba rápida, entonces tenemos que entender si se da en los primeros días de infección. En los primeros días de infección no se va a poder detectar. Si se utiliza en los primeros días de aparición de los síntomas, es probable que tampoco no. Entonces, el contexto, y si la prueba en donde la IgM se hace detectable más o menos es 7 días, entonces podría ser ese lapso, ¿no? Después de 7 días del inicio de infección o de la primera prueba rápida, ¿no? Y esta primera prueba rápida
tendría que haberse utilizado en un contexto de síntomas o no síntomas, ¿no? Entonces, el seguimiento podría ser cada 7 días, ¿no? Hasta un máximo de 28 días, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque 28 días es el nivel máximo de producción de todo este contexto de anticuerpos, ¿no? ¿Ok? Sí, más que nada es eso. La importancia de realizar el secuenciamiento del genoma del COVID-19 en las muestras locales es porque nos permitiría hacer un seguimiento justamente de la eficiencia de los métodos utilizados como diagnóstico en nuestro contexto. La dinámica de la pandemia en nuestro país, ya por lo que nosotros estamos observando, es totalmente diferente a otros contextos, ¿no? A otros países, ¿no? Entonces, y los kits que nosotros tenemos son producidos en otros países. Entonces, no tenemos las herramientas suficientes para monitorear justamente esta deriva genética. Entonces, no sabemos cómo se va a comportar el virus. Es un virus nuevo. No sabemos si el virus se va a hacer estable, no sabemos ni siquiera su ratio de mutación que se pueda presentar y por ende toda esa información justamente se va a utilizar en las pruebas de diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿en qué momento va a dejar de ser útil una prueba de diagnóstico? No tenemos muy en claro eso. Sea molecular o sea prueba rápida, no tenemos eso. De ahí la importancia de hacer algún tipo de prueba de monitoreo de estas pruebas. Justamente ahí se ensarzan las pruebas de secuenciamiento del genoma, ¿no? Y bueno, en términos de costo y complejidad, ¿qué consideraciones debe considerarse un laboratorio para realizar secuenciamiento? En términos de costo y complejidad, en realidad el trabajo, si se trabaja con un laboratorio si ya se tiene implementado las pruebas de biología molecular, si se tiene implementado todas las condiciones de bioseguridad y esterilidad, si se tiene la capacidad y personal entrenado, se puede realizar pruebas de secuenciamiento, ¿no? De un seguimiento. Y toda esa información al final va a redundar en eso que todavía no se investiga mucho y es la parte de la medicina personalizada basada en precisión, ¿no? Y esta medicina personalizada basada en precisión necesita esa información de secuenciamiento, de un nivel de secuenciamiento. Y esto es aplicado para todas las enfermedades infecciosas, ¿no?